Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en este momento en que vamos a abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y que nos ayude a alcanzar la victoria, que nos guíe por este camino tan difícil, pero al mismo tiempo es el único que nos lleva a la salvación, que podamos tener a Cristo entre nosotros. Háblanos, porque aquí está tu pueblo dispuesto a escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a... Dice el título del estudio en esta mañana, ¿cuál es tu onda? Bueno, ¿quién puso esas fotos ahí? Yo no sé, serían los muchachos de arriba, no fui yo. No sé, levanten la mano los que tienen su onda, levántenla. ¿Qué modelo de onda tienen? No, ok. Bueno, realmente, cuando hablamos de una onda en la Biblia, ¿a quién nos recuerda? A ver, ¿cuántos niños se saben esta historia? ¿Quién fue este muchachito? ¿Cómo se llama este muchachito de esta historia que usó una onda? David. ¿Y contra quién la usó? ¿Cómo se llamaba este gigante? Goliat. Muy bien. Pues esta historia es una de las historias más conocidas de la Biblia. Estoy muy seguro de eso. Y vamos a aprender algunas cosas. Básicamente vamos a recordar esta historia. Porque a través de esta historia vamos a estar viendo algunas diferencias entre las dos naturalezas que existen en esta tierra. La naturaleza de pecado, la naturaleza humana y la naturaleza de Cristo. ¿Sabían que hay dos naturalezas? No hay tres, hay dos, solo dos. Hay una gran diferencia entre estas dos naturalezas. Y les invito a buscar en sus Biblias, donde se encuentra la historia de David y Goliat, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver allí esta interesante historia que nos fascina no solo a los niños, a los adultos también. Nunca nos cansamos de leerla. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Al partir del versículo 1 dice que los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra. ¿Qué había? Una guerra. Y se concentraron en Soco. No en nuestra amiga Soco que viene acá, no. Es un lugar que se llama Soco. Y acamparon, dice, entre Soco y Aseca en Efes Damín. Versículo 4, entonces, de los ejércitos de los filisteos, ahí se apareció el ejército de los filisteos, en un monte, había un valle por el medio y otro monte, y en ese monte estaba el ejército de Israel. Dice el versículo 4 que de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. No entendemos mucho estas medidas, pero se los traduzco. 6 codos y un palmo venían siendo unos 3 metros de altura. ¿Ok? Así que 3 metros de altura. Eric, stand up please. Let me see your height. How tall are you? Eric, how tall are you? 6.5, okay. Things like 9, almost 10 feet. Okay, thank you, Eric. 9 pies, casi 10, medía Goliat. ¿Se imaginan? Ayer veíamos a Eric jugando ahí voleibol con los maestros y los muchachos de la escuela. Y no había un balón que pasara por ahí. Aunque hubo un muchacho que lo bloqueó una vez. Pero impresiona, nada más de tenerlo ahí al lado tuyo te da miedo.
¡Wow! Imagínense, Goliat. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce, unos 55 kilogramos, cargando 55 kilogramos solo aquí en el cuello. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. ¿Cómo podía andar con tantas cosas? El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Este hombre iba bien armado. Yo creo que la pura armadura pesaba más que él. ¿Qué cosa, qué clase de armadura más tremenda? Y era algo que necesitaban los soldados, era su confianza. Para poder salir a la guerra, si un soldado no salía con su armadura, andaba con miedo. Él confiaba en su armadura, obviamente, si no, no se la ponía. Goliat se paró, versículo 8, y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? Como diciendo, ni salgan, ni salgan de su casa, porque esta es una batalla perdida. ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Yo creo que aquí podemos ver una manifestación clara de la confianza en la naturaleza humana. ¿En quién confiaba Goliat? En él mismo, en su propia armadura, en su tamaño. Él confiaba en su fuerza, al punto de salir frente a todo un ejército y decir: ¿para qué vienen si aquí estoy yo? Están perdidos. Traigan su campeón para que luche conmigo, a ver cómo queda la cosa. La naturaleza humana, la naturaleza de pecado, se refugia en la armadura material, en las cosas temporales de este mundo. Es la confianza. Donde tenemos nuestra confianza, ahí está nuestro corazón. Y eso es lo que nos hace avanzar. La pregunta es, ¿dónde tengo yo mi confianza? La naturaleza de Cristo no se refugia en las cosas materiales. No confía en las cosas materiales porque son temporales. La naturaleza humana dice que el que mata, gana. ¿Ok? Ahí entre Goliat y el campeón de Israel, que nunca apareció, el que matara, ese ganaba. Esa es la naturaleza humana. Sin embargo, la naturaleza de Cristo dice que el que muere, gana. ¿Qué cosa más irónica? El que muere, gana. Y el que vive, ese es el que pierde. Esa es la naturaleza de Cristo. Porque, hermanos, nosotros tenemos que morir al yo. Nuestra naturaleza humana tiene que morir. Mientras esté viva, nosotros estamos condenados. Jesucristo triunfó ¿cuándo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Noten que hay una gran diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza de Cristo. Pero vamos a seguir adelante en nuestra historia. Dice allí, versículo
11, que cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con ellos? Se acobardaron y tuvieron, ¿saben por qué? Porque ¿cuál era la naturaleza del pueblo de Israel? Igualita que la de los filisteos. Confiaban en armaduras, confiaban en ejércitos, confiaban en cosas materiales. Por eso cuando vieron a Goliat tuvieron miedo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a problemas de esta vida. Cuando las cosas que vienen, los gigantes que se te aparecen en la vida, les tenemos miedo, confiamos en nuestra propia capacidad. O hacemos como hizo David. ¿Qué fue lo que hizo David? Miren que el papá de David lo mandó allá porque David era un jovencito, ¿okay? Y había 3 hermanos de David que estaban en el campo de batalla. Y el papá de David, Isaí, le dice, mira, mijo, vete allá al ejército, a la guerra y llévale un poco de unas comidas, un poco de pan y queso al jefe. A ver cómo están tus hermanos por allá, porque miren lo que dice el versículo 19. Noten el versículo 19, dice, pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estaban peleando o no estaban peleando? No estaban peleando nada. El papá de David pensaba que estaban peleando. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Estaban acobardados, con miedo, arrinconados allí, que a ver quién sale, y nadie sale. Pero el papá de David, el pobre, no sabía. Yo creo que él tenía la naturaleza de Cristo. Él confiaba en que su ejército estaba peleando contra los filisteos, pero no estaban peleando nada. El pobre estaba engañado. Versículo 21, Israel y los filisteos nuevamente se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército, y esto se repitió durante muchos días. Se ponían en orden de batalla, pero al final, ¿qué pasaba? Cuando se aparecía Goliat, marcha atrás, retroceso, nos regresamos por aquí mismo. Pero entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Versículo 23. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, ¿qué pasó de nuevo? Huyeron. No estaban peleando. Huyeron. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Aún el pueblo de Dios, escuche esto, aún el pueblo de Dios, cuando no tiene la naturaleza de Cristo, cuando tiene la naturaleza humana de pecado, cuando se enfrenta a cualquier problema, aún el pueblo de Dios puede huir frente al problema, frente a la vida. No importa que ya estemos dentro de la iglesia. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. ¿Qué pasó? No tenían la naturaleza de Cristo. Estaban confiando en un ejército humano. Por eso cuando venía un humano más grande que él, tenían miedo, porque confiaban en su propia fuerza. Pero entonces David escucha y dice, bueno, ¿qué va a pasar con el hombre que mate a este filisteo?
El versículo 26, última parte, dice David: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo se atreve? David nos empieza a dar una semblanza, una idea de lo que puede ser diferente. Él comienza a pensar diferente al pueblo de Israel. Dice: espérate, este hombre es un enemigo de Dios. Por tanto, nosotros no podemos tenerle miedo. ¿Cómo se atreve a desafiar a Dios? Porque el que desafía al pueblo de Dios está desafiando a Dios. Hermanos, amigos, si tú eres parte del pueblo de Dios, cuando el enemigo te desafía a ti, está desafiando a Dios. Cuando se enfrenta a ti, si eres parte del pueblo de Dios, el enemigo se está enfrentando a Dios. En el versículo 31 dice que cuando Saúl escuchó lo que David estaba diciendo, pues lo hizo venir. Y David le dijo a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de este hombre. Digo: ¿cómo? ¿Qué le dice David? No se desanime. ¿Cómo que no se desanime? Estamos viendo a ese hombre ahí, desafiarnos todos los días. No nos atrevemos a dar un paso. Y tú vienes a decir que no nos desanimemos. ¿Te ha pasado que a veces ves todos los problemas delante de ti y atrás viene alguien que te dice: no te desanimes, sigue adelante? Como que lo miramos así y le decimos: hello, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Tú lo dices porque tú no estás en mis zapatos. No te desanimes. No eres parte del pueblo de Dios. El enemigo no se está metiendo contigo, se está metiendo con Dios. No se desaliente el corazón de nadie, dice David. Es más, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ahora sí que Saúl, me imagino que no sabía si reírse o llorar. ¿Es un chiste o qué cosa es? ¿Que tú vas a pelear con? ¿Sí? ¿Tú vas? Hijo, tú no puedes ir, le decía Saúl. Tú apenas eres un muchachito recién salido del cascarón. No traes ni zapatos traes puestos. Ese hombre tiene experiencia militar. Y David le dice: tu siervo apacienta las ovejas de su padre, y cuando allí viene un león, un oso y ataca a las ovejas, yo lucho contra el león, yo los mato y no pasa nada. Así que Dios va a entregar a este filisteo en mis manos hoy también. Imagino que Saúl buscaba a ver de qué manera me lo saco de arriba. ¿Qué le digo? ¿Cómo le echo miedo? Para que se le quite la idea a David, pero nada. Finalmente, David le dice: el Señor que me ha librado de las garras del oso y del león, me librará de la mano de este filisteo. Y no sé si todavía a Saúl le quedaba un poquitico de temor de Dios, porque cuando David le menciona a Dios, Dios me va a librar, como que Saúl hizo: ok, aquí hay algo diferente. Hasta ese momento fue que Saúl le dijo: ok, ve en paz. Cuando David le mencionó, ¿qué cosa? El nombre de Dios. ¿Cuántas veces al día mencionamos el nombre de Dios de verdad? ¿Solo cuando oramos? ¿Solo cuando venimos a la iglesia? ¿Sabes que si hay algo a lo que el enemigo le tiene miedo, es a mencionar el nombre de Dios? Menciónalo en voz alta. Alaba el nombre de Dios. Dile: Jesucristo vive. Mi Dios es poderoso. Porque el enemigo huye. Hasta Saúl se detuvo y dijo: ok,
¿Estás hablando en esos términos? Bueno, ya la cosa cambia. Hermanos, nosotros podemos cambiar el mundo cuando mencionamos el nombre de Dios. Porque la gente vive hablando de negocios, de la vida, de trabajo, de familia, de problemas, de finanzas. Pero ¿cuántas personas llegan y te dicen, Cristo te ama? Voy a orar por ti, en el nombre de Dios vas a vencer. Enfrenta a tu gigante en el nombre de Jesús y vas a ver la victoria. Pero mira esto. Saúl entonces viste a David ¿con qué ropa? Versículo 38. Saúl le puso a David sus ropas militares, el yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. ¿Qué armadura se puso David? La de Saúl. Saúl aún así no confiaba, no estaba seguro y le dice a David, bueno, mijo, mira, ok, vete para allá, pero ponte protección. Y David, por respeto, me imagino que agarró y empezó a ponerse aquello. Y dice que, versículo 38, 39. Miren lo que dice acá en versículo 39. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había, ¿qué cosa? Probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ello. ¿Y qué hizo? Se la quitó. ¿Qué dijo David? Él probó la armadura, él la probó, él no quiso presumir, se la puso, caminó, dijo, no, esta no es mi armadura. No tengo experiencia con esta armadura. Otras versiones dicen, no he practicado con ella. Yo te pregunto, ¿con qué armadura tenía experiencia David? ¿Cuál armadura había practicado David? David no había practicado con armadura militar, material. Él tenía una armadura mucho mejor, la armadura de Dios. La armadura de Cristo, que es la armadura del cristiano. Es la única armadura que te puede dar la victoria. Porque hasta ahorita todo el ejército andaba vestido con armaduras militares, pero el pueblo andaba con miedo. La confianza de David no estaba en la armadura militar, sino que estaba en la armadura de Cristo. Por eso más adelante David sale a enfrentar al filisteo. Ahora, ¿con qué armadura va David? ¿Cómo va David? Dice que versículo 40, tomando su cayado en la mano. ¿Qué cosa es un cayado? Una vara de madera, de palo. Tomó un cayado, fue al arroyo, escogió 5 piedras lisas, las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón y con la honda en la mano se acercó al filisteo. ¿Cuál era la armadura de David? La armadura con la que había practicado. La armadura de David no era una honda, no era un cayado. Eso no es armadura. La armadura de David era la armadura de Cristo. Porque ¿quién iba a confiar en un cayado, en una honda? David no confiaba en eso. David nunca le dijo a Saúl, yo voy con mi honda, voy con mi cayado. No, David le dijo, yo voy en el nombre de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En qué armadura confiamos nosotros? Cuando el filisteo vio a David, ese muchachito así llegar,
rubio, jovencito, bien parecido. Le dijo, ¿acaso yo soy un perro? Así lo dice, versículo 41, 43. ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Eso es una burla. Es una burla que está haciendo Goliat contra David. Hermanos, ¿de quién de nosotros no se han burlado? ¿Se han reído de ti en la escuela, en el trabajo, por ser adventista? ¿Por guardar el sábado? ¿Por respetar a Dios? ¿Por cargar una Biblia? ¿Se han burlado? ¿De quién no se han burlado? Tenemos miedo a que se burlen de nosotros. De David se burlaron. Ahí, a la cara. Y delante de los 2 ejércitos, para mayor vergüenza. ¿Acaso soy un perro para que vengas con un palo y con piedras? Entonces David le dijo al filisteo, la diferencia entre tú y yo es la siguiente. ¿Qué valor el de David? Para decirle al filisteo, mira, la diferencia entre tú y yo es la siguiente. Tú vienes contra mí, ¿con qué? Con espada, lanza, jabalina, con toda una armadura. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hay una gran diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza de Cristo. Hay una gran diferencia en confiar en armas de guerra, en cosas materiales, que en confiar en Dios. David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero ¿cómo tenemos que venir nosotros? ¿Cómo tenemos que enfrentar nuestros problemas en el trabajo, familiares, financieros, de todo tipo? ¿Cómo los vamos a enfrentar? En el nombre del Señor de los ejércitos. Porque es un Dios que no conoce derrota. ¿Por qué tenemos miedo cuando viene un problema? Cuando se burlan. Cuando viene la crisis. ¿Por qué tenemos miedo? Porque confiamos en nuestros recursos, porque confiamos en nuestros talentos, porque confiamos en las cosas materiales. Y cuando se nos acaban las materiales, entonces hacemos como el pueblo de Israel, salimos huyendo. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos, no hay miedo. Avanzamos hacia adelante y el otro es el que va a tener que echarse hacia atrás. Porque yo vengo, como dice David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 47. Para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, la victoria en Cristo está garantizada. No hay nada que temer. El resto de la historia es conocida. David mató al gigante, pero lo hizo confiando en la naturaleza de Cristo. Lo hizo confiando en Dios, en el nombre de Jehová. Iba con las únicas armas que él había practicado, que eran las armas espirituales. Y hoy tú y yo tenemos una armadura que necesitamos usar. En Efesios capítulo 6, versículo 3 en adelante, ahí está. No solo es para David, también es para nosotros. Nosotros necesitamos usar esta armadura, la armadura de Dios. Acompáñeme allí en Efesios capítulo 6, versículo 13.
Dice ahí en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mire, la armadura de Dios necesitamos tomarla, pero dice toda la armadura. Tristemente a veces tenemos la costumbre de tomar una parte y no tomarla completa. Pero necesitamos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. El primer elemento, ¿cuál es? El cinturón de la verdad. Vamos a ver un detalle interesante rapidito. El cinturón de la verdad, ¿cuál es? Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, ¿cuál es el cinturón de la verdad? Cristo. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente elemento de la armadura? Versículo, ahí mismo, 14. ¿Revestidos con qué cosa? Con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de la justicia? Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:16. ¿Pueden anotar los versículos? Jeremías 33:16 dice, en aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada, el Señor, justicia nuestra. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. ¿Cuál es el siguiente elemento que aparece allí de la armadura del cristiano? ¿Cuál es? Calzados los pies con el evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz. Dice Gálatas 1:11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Si no es según el hombre, ¿según quién? Según Jesucristo. Y en Lucas 4:18 Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Quién es el evangelio? Jesucristo. ¿Cuál es el otro elemento que viene en la armadura? ¿Cuál es? El escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Dice Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro escudo? Y además dice Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Por tanto, ¿quién es el escudo? Es Jesucristo. El otro elemento, ¿cuál es? El yelmo de la salvación. Dice Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Quién es nuestra salvación? Jesucristo. El otro elemento es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y dice San Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es entonces la espada del Espíritu? La palabra de Jesús. Y dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Hermanos, ¿cuál es la armadura del cristiano? Jesucristo. Y lo que a veces me entristece un poco es lo que dice Gálatas 3:27, la lectura que leímos hace un rato. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Esa es la armadura del cristiano. Estar revestidos completamente de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, se supone que el que se bautiza, todos los que han sido bautizados, están revestidos de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Porque el pueblo huye delante del enemigo. ¿Acaso no estamos revestidos de Jesús? Jesús no puede huir del enemigo. ¿Has visto a Jesús huir delante del enemigo? Nunca. ¿Y por qué huimos nosotros? Porque no estamos revestidos de Jesús. Hoy es el día de no tener miedo. Hoy es el día de confiar en Jesús, de salir adelante. De vestirnos completamente de Jesucristo y enfrentar al gigante sin temor, porque Cristo va contigo. Estás revestido de Jesús y Él ya venció. La victoria está asegurada. Tristemente, algunos creen que el hombre tiene un potencial interior que necesita descubrir, que necesita levantar, y es suficiente para encontrar la salvación, la victoria. Otros creen que el mal no existe, sino que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Otros creen que la solución está dentro de nosotros mismos. Otros creen que ya cada persona tiene un final predeterminado y que hagas lo que hagas no se va a cambiar. Pero la Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Pero al mismo tiempo, somos esclavos del pecado. No hay diferencia entre una persona y otra. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Dice San Juan 8:36. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis ¿qué? Realmente libres. ¿Qué es lo que necesitamos? O más bien, ¿a quién necesitamos? Cristo Jesús. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, sin Cristo no podemos hacer nada. Necesitamos revestirnos de Cristo. Y la victoria está garantizada. La única manera de alcanzar la salvación y la victoria sobre el pecado es a través de Jesús. Y esa victoria se traduce no solamente desde un punto de vista espiritual, litúrgico o empírico o como lo quieras llamar. No, es una victoria literal contra todos los enemigos que se te presenten en la vida. Cualquier gigante que se te aparezca en tu vida puede ser vencido a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu onda? ¿Cuál es tu armadura? ¿La armadura del cristiano o la armadura de Satanás? La armadura del pecado. ¿Cuál es tu armadura? Hace muchos años atrás, José Martí, en una carta, famosa carta enviada a su amigo Manuel Mercado, escribió: viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. No me interesa meterme en las implicaciones políticas que eso pueda tener, pero ¿cuál es tu onda? Puedes decir, mi onda es la de David, mi armadura es la de Jesucristo. El Señor quiere que hoy seamos revestidos completamente de Él. Dios quiere que le abramos el corazón, que nos entreguemos a Jesús total y completamente. No tomemos una parte de Jesús nada más, tomémoslo completo. Entreguémosle nuestra vida completa y luchemos esta batalla con Jesús.
porque solo así está garantizada la victoria. ¿Quieres pedirle a Jesús que te revista completamente y que ponga su armadura sobre ti desde hoy y para siempre, para nunca tener miedo ante cualquier enemigo y alcanzar esa victoria definitiva? Levanta tu mano. Yo voy a orar por ti, pero primero vamos a cantar el canto que cantamos hace un rato. Y con esta música vamos a demostrarle al Señor que realmente queremos luchar esta batalla de la fe. Queremos ganarla, queremos que Cristo esté en nuestra vida y que nuestra vida cristiana esté revestida completamente de su gracia, de su poder, con su vestidura. Ponte de pie y vamos a cantar este canto, la batalla de la fe. Querido Padre Celestial, alabamos tu nombre y te agradecemos, porque en Cristo Jesús hay victoria asegurada. Perdónanos si hasta este momento de alguna manera hemos estado confiando en armaduras materiales, en cosas temporales. Queremos pedir que tú nos cubras hoy con la armadura divina. Que Jesucristo sea todo para nosotros. Y que podamos enfrentar al enemigo sin temor, confiados únicamente en Cristo Jesús. Bendice a cada persona aquí presente, a los enfermos, a los hogares, a cada uno de los que ahora vamos a salir a enfrentar esta vida. Lo hacemos en el nombre de Jehová de los ejércitos, como lo hizo David. Pedimos tu presencia y tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.